¿Cuándo llega a nuestros bolsillos el crecimiento? Y viene un poco más lento de lo esperado. Digo, como fue el impacto de todo lo que fueron las medidas de corrección, en el primer semestre fue muy duro, el segundo trimestre yo creo que fue el peor de caída. Se esperaba una desaceleración más fuerte, en especial vinculado con todos los temas de infraestructura, ¿no? El gran motor de este año, aparte del agro, se esperaba que fuera toda la recuperación de la obra pública, que ya venía parada desde agosto, septiembre del año pasado. Yo creo que hay demoras administrativas, todo el tema de revisión de los contratos anteriores, mucho problema administrativo. Tal vez que alguna vez hablamos que las capacidades administrativas iban a ser clave en ese tema de aceleración. ¿Pero lo peor ya pasó, como dicen en el gobierno? Yo creo que ya para nosotros, los habitantes yo te diría de este que país. sí, yo creo que lo peor está dejando de pasar. El segundo trimestre fue lo más fuerte. Tercer trimestre ya se empieza a ver una desaceleración, pero todavía muy tibia. Los indicadores son muy heterogéneos todavía. Vos empezás a mirar algunos indicadores de consumo que, claro, cuando medimos hay que pensar esto también, cuando medimos contra el año anterior todo es negativo, porque estábamos el año pasado con un consumo anabólicamente sostenido por una fuertísima expansión fiscal y monetaria. Ya cuando empezás a mirar algunos indicadores mes contra mes anterior, ves que hay un cambio de tendencia, desaceleran caídas, en algunos temas es positivo. Pero cuando uno va a los locales, a un comercio, a comprar, digo, fuera de lo que los funcionarios que no ven esto todos los días, digo, hay recesión. ¿Cómo el gobierno está modificando o puede modificar? No, pero lo que te quiero decir es que en algunos rubros empieza a verse, por ejemplo, hay algunos rubros electrodomésticos que cuando vos miras cantidades, septiembre contra septiembre del año pasado, han aumentado. Este septiembre fue el septiembre mejor en venta de camiones en los últimos años. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahí empiezan a haber indicadores heterogéneos. Ahora, la gente no lo siente hasta que no puede tener un mayor consumo cuando empieza a consumir más. Ahora, en septiembre dice que el consumo volvió a caer 5 y pico % y la caída en el año es 4,5. Comparado contra el año pasado. Por eso te digo, si vos comparás contra el año pasado, te está dando caída. Yo te digo, Dante, nosotros vamos al supermercado, los alimentos no han bajado y Todesca dijo que bajar el precio de los alimentos es de lo más costoso que hay en la Argentina. En el consumo, yo creo que en el consumo recién se va a empezar a sentir, en términos de lo que es la población, hacia finales del año una recuperación. ¿Por qué? Porque vos vas a tener algunos factores que te van a ayudar. Un tema es todas las paritarias cerradas, vas a tener el impacto más fuerte de lo que fue la expansión fiscal asociado al tema jubilatorio. El bono ayuda, vos lo charlabas al principio, obvio que no compensa la caída del salario real de este año, pero te ayuda, y a su vez la perspectiva de baja de inflación, la expectativa de inflación en baja. Vos vas a estar comparando salarios mensuales que ese mes, ya noviembre y diciembre, empiezan a dar por arriba de la inflación. Estuviste en el coloquio IDEA y los vimos a los ejecutivos muy entusiasmados con Oreiro, pero no se los ve muy entusiasmados con soltar una moneda. ¿Cuándo va a haber esta cuestión de que empiecen a soltar? Oreiro lo aclaro porque la verdad es un detalle espectacular. Oreiro fue invitada a cantar como Gilda, que protagonizó la película, y los empresarios subieron al escenario bailando. Se volvieron locos. Desenfrenadamente. Hay uno que baila siempre, ¿eh? Hay uno que sube a cualquier espectáculo. Que también, que era lo que decía antes Charlie, que ya le salió a decir al gobierno, digo, pero ¿cuándo van a hacer términos técnicos? ¿Cuándo van a soltar una moneda? Todo depende del sector. Si vos mirás agropecuario, que fue el que tuvo si querés, el primero que se adelantaron en materia de regulaciones, este año invirtieron 50% más que el año pasado, muy concentrado ahí. Si mirás otros sectores, por ejemplo, el tema de energía, muy atrasado en todo lo que es generación, lo que no es lo nuevo, lo renovable, con la licitación empezamos a soltar. Yo creo que recién el año que viene vamos a empezar a sentir. En algunos sectores donde el gobierno avanzó un poco más con algunas cuestiones regulatorias, se empieza a sentir. Pero Macri no coincide con eso. Macri está enojado. No, lo que pasa es que eso de hay que romperse el traste, sí, es una frase de un contenido de bronca notable. Lo que pasa es que hay dos cuestiones ahí. Primero, yo creo que también hay un tema de sobreexpectativas. La idea era, solo con el cambio llueven los dólares en términos de inversiones. Y no es así. Digo, los procesos de inversiones te llevan un tiempo. Entonces, si vos mirás, hay mucho más entusiasmo, entre comillas, en términos de los cambios, en lo que son las empresas extranjeras que lo que quizás fueron las empresas nacionales. Ahora, las empresas extranjeras, las casas filiales de las matrices externas, mientras preparan los presupuestos, aprueban los proyectos, te lleva todo este año.
Entonces el año que viene vas a empezar. No, pero el gobierno en un momento creyó que llegaban y empezaba a caer dólares del cielo. Por eso te digo, hay un tema de sobreexpectativas con respecto al tema de inversión. Anuncios de inversión, si vos mirás, claramente tenés mucho más que en los últimos 2 años. Hubo un factor interesante también que es fusiones y adquisiciones, que te da una idea del adelanto. Si uno limpia los primeros 6 meses, que es hasta donde hay datos cerrados, sin contar las que son producto de fusiones y adquisiciones transnacionales, vos tuviste casi 18 fusiones y adquisiciones contra el año pasado que no tenías casi nada. Entonces digo, son elementos también tibios de arranque. Ahora, puede ser que muchas empresas empiezan a mirar también, no solo lo que es la cuestión de las reformas, sino empiezan a mirar el ciclo político, ¿no? Como el gobierno también está mirando el ciclo político. El gobierno ya hace 1 mes y medio, 2 que empezó. Yo creo que empezó a mitad de año, hizo una especie de reposicionamiento. Bueno, frenó el ajuste por lo pronto. Digo, y de alguna manera soltó un poquito más de aire al consumo ante el retraso de las inversiones para poder acompañar el año que viene. Ahora, se habla mucho del crecimiento, ¿no? 3,5, digo, pero ¿quiénes van a crecer, no? Porque hay un problema que es el empleo. Si no se genera empleo, este país va a ser un crecimiento para muy pocos. ¿Cómo sucedería? Si vos mirás el empleo, primero miremos el desempleo de este año. El 70% del desempleo de este año te lo explica construcción, que empezó a caer desde septiembre, noviembre del año pasado. Yo creo que ese es lo que más rápido se va a recuperar. Después, en el tema industrial tenés distintas características. Claramente hay sectores que son los que de alguna manera más van a, entre comillas, sufrir lo que es este cambio de reglas de juego. En especial sectores como textiles, electrónicos y todo lo que tiene que ver bienes durables, donde bueno, la lo de tasa... Tierra del Fuego está en peligro, porque van a bajar ahora el porcentaje de impuesto al ingreso a las computadoras. Está en peligro actividades que eran colaterales o eran de menor dimensión, como era el tema, tanto lo que era en Tierra del Fuego como era en provincia. El grueso de Tierra del Fuego sigue concentrado en celulares, televisores y aire acondicionado. Esos que van a bajar son más que todo bienes notebook, netbook y computadoras que cuando vos mirás en términos de impacto eran actividades, si querés, menores en términos de lo que es el volumen de negocio. Ahora, claramente, durables, como vos vas a una macro donde vas a tener tasa de interés real, expectativa de inflación en baja, libertad cambiaria, etcétera, etcétera, ya no vas a usarlo más como una forma de defenderte contra la inflación o dolarizarte en forma intermedia, ahí vas a tener una baja en lo que es la tasa de expansión para el año que viene. Entonces, según los sectores vas a tener un mayor o menor impacto. Yo no veo un aumento fuerte del desempleo. Pero como te preguntaba, si hay un 3, un 4 o algunos optimistas un 5% de crecimiento, ¿qué vamos a sentir nosotros? No, vas a sentir primero lo que es claro es que el año que viene tenés salario real positivo contra este año que tuviste caída del salario real. Entonces, con una economía que empieza a traccionar, que va a traccionar parte por consumo, pero también parte por inversión, vos vas a tener un empleo que se mantendrá estable con muchas diferencias adentro, pero claramente vas a tener recuperación de salario real. Y eso ahí se va a notar en términos del impacto. Ahí tenemos un título, ¿va a haber recuperación de salario, Pablito? Sí, pero ¿cómo va a ser eso? Porque digo, algunos van a reclamar... Comercio, yo escuchaba lo tenía en tu programa de radio, con el último acuerdo que hizo, totalizó casi un 40%. 39% y no quiere el bono. Exactamente. Y no porque quiere... incorporó una suma que va a pagar impuestos, va a servir para la vacación. ¿Cómo se va a determinar? Decir, no, yo no voy a tomar una inflación del 17. Bueno, eso cómo se va a determinar en las paritarias. Quizás esta mesa del diálogo y la producción no debería servir solo para discutir cuestiones... Bueno, uno supone que no ha sido para eso. Digamos, por eso digo, primero hay 2 cuestiones. No hay que ni subestimar ni bastardear el instrumento ni darle una sobreexpectativa. Bastardear lo que quiere decir, solo usarlo para discutir el bono de fin de año me parece que es... no, eso fue una imposición de la CGT para sentarse. Digo, y yo creo que es un buen instrumento como para empezar a coordinar expectativas con respecto al año que viene, y no solo eso, sino coordinar expectativas con respecto a los temas de reformas estructurales más fuertes. Ahora, el año que viene las expectativas del gobierno son que las paritarias discutan alrededor del 12 o 17%. A ver, la pauta del gobierno para el año que viene del programa de metas de inflación es 12-17 punta a punta, ¿no? Hoy la expectativa del mercado está todavía en 19. 19-20, ¿no? No está muy lejos de eso. Ahora, eso es diciembre contra diciembre. Digo, vos, una inflación punta a punta hoy de 19 que ve el mercado es 22-23% anual, con lo cual seguramente los sindicalistas se van a parar desde ese punto de vista para la negociación y habrá que ver cuando...
Digo, vos acordás que tenés dos hitos importantes en materia de paritarias. Enero, que es, entre comillas, esa paritaria docente que hace el gobierno, que empieza a dar alguna señal en términos de lo que está esperando. Y después las paritarias grandes, que son las privadas, en términos industriales, que empiezan a partir de febrero. La última, Pablito. Sí, esa mesa le va a servir al gobierno para mucho más, digo, Daer, Acuña, Smith, ¿van a seguir así tranquilos o esta cuestión de falta de empleo o una inflación que por ahí todavía no está tan domada porque el mes que viene va a crecer, le va a servir para una foto y no mucho más? No, yo creo que la mesa, si se sabe aprovechar y hay, si querés, responsabilidad y madurez por parte de los empresarios, el gobierno y los sindicalistas, yo creo que sirve no solo para discutir, coordinar expectativas con respecto a la negociación salarial, que es el principal contrato, sino para cuestiones más importantes. Digo, Argentina claramente necesita mejorar cuestiones de competitividad estructural. Mientras muchas de las inversiones que van a generar mejoras en materia de caminos, telecomunicaciones, se ponen en marcha, hay muchísimas regulaciones que hoy generan sobrecostos en la actividad que dejan fuera de competencia a muchas industrias. Yo creo que esa mesa es un buen instrumento para discutir el corto, la coordinación de expectativas con respecto al contrato laboral del año que viene, pero para discutir cuestiones regulatorias que de alguna manera se pongan de acuerdo, mirando las características sectoriales para poder empezar a hablar en serio de competitividad. Dante, fue un gusto que hayas estado con nosotros. Muchas gracias.